Yo creo que mi máquina es la que ya no aguanta el Zoom, por eso ando media, complicada aquí con esto del Zoom, pero ya estamos aquí. Déjenme, voy a compartir ahorita pantalla, nada más, denme un momentito. ¿Alguna cuestión sobre el examen? ¿Alguna duda que ya ven? Yo cuando chequé el Classroom en el momento de postearlo, pues no vi dudas. Entonces, de hecho ya después algunos sí me mandaron el examen por otra vía porque no pudieron subirlo, pero en general, pues no sé cómo lo sintieron, ¿estaba tranquilo? Creo que el primero pues sí estaba tranquilo, pero el segundo sí tenía, bueno, yo tenía algunas dudas, pero pues igual ya faltaba un poquito para entregarlo y pues ya dije, mejor lo entrego. Ok. Sí, de hecho, el primero casi a la mayoría no le causó conflicto. De hecho, ahí hay una cuestión como un poquito de controversia en cuanto al modelo, porque, eh, por ejemplo, en algunos casos yo les puse un formulario donde están abarcados varios modelos adicionales a los que habíamos visto, sobre todo para reacciones reversibles. Entonces, en algunos casos se basaron en lo que manejaba la referencia y al parecer ahí en la referencia hay un problema de integración que si ustedes lo reorganizan los términos, les está sobrando un término ahí. Entonces, habría que hacer la deducción, solamente por ahí un par de personas sí lo hizo, la deducción, partiendo de la ecuación diferencial. Entonces, el resultado varía un poquito, es casi el mismo orden de magnitud, pero cambia un poco el resultado. Pero lo tomé bien porque a fin de cuentas, pues es una controversia en cuanto al modelo. Dígame, José Antonio. Ah, sí, justo le iba a decir eso, que creo que en el formulario que usted nos puso hay un error en la integración, en el de orden uno para reacciones reversibles. Creo que está mal integrada. Voy a checar cuál es, porque de hecho lo volví a hacer y me parece que el error es el de Levenspiel, ¿eh? No, no porque si ustedes hacen la deducción, vuélvanlo a hacer, a intentar, y van a ver que hay un término que está de más. Entonces, si quieren, después lo checamos para que vean cómo se puede hacer la integración y ver eso, porque sí, al parecer nada más es un pequeñísimo detalle de un término que parece que está sobrando ahí. Es como un rearreglo de términos, pero si ustedes se dan cuenta, o sea, al hacer el álgebra en el caso del modelo del, al parecer todo cuadra, ¿sí? Pero cuando ustedes hacen la deducción, hay un término que aparentemente falta, pero cuando ustedes hacen el cálculo, nada más lo único que hace de diferencia es que les da un valor diferente de la constante. Eso es todo lo que sucede. Pero nada más tendríamos que ver lo de la deducción para revisarlo, porque el que viene en el Levenspiel es más general, si ustedes se fijaron, abarca para una reacción parece que es primer orden, pero considerando que tienen dos reactivos y solamente es como si fuera pseudoorden uno, o sea, considerando que tienen exceso de uno de los dos reactivos, por lo tanto, por esa razón se considera de orden uno. Entonces, a lo mejor por ahí está la diferencia. Ujú. Y en el segundo había que hacer el planteamiento de la integral, considerando que tenían un exceso de uno de los dos reactivos y que el orden global efectivamente era 1.5, pero el orden de cada componente pues cambiaba. Entonces, al cambiar el orden, pues cambia un poquito la solución de la integral. ¿Estamos de acuerdo? O sea, tratar de hacerlo así tal cual, como orden 1.5, con alimentación equimolar, no era la forma de hacerlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenían un exceso de uno de los dos reactivos. ¿Sí? Entonces, igual si quieren, ahorita al final lo revisamos para que, de hecho, vieron sus calificaciones por ahí del examen, pero pues todavía falta promediar con lo demás. De hecho, ahorita estoy calificando todas las tareas, la del primer parcial ya está, falta ahorita el promedio del segundo parcial, ya con eso vamos viendo cómo vamos avanzando, ¿no? Ya nos faltaría un examen más. Todavía tenemos tiempo, afortunadamente nos dieron un poquito de más tiempo. Y entonces, pues déjeme buscar. Vamos a ver hoy la parte de reactores STR y PFR,
pero múltiples. Sí, vamos a comenzar a ver modelos múltiples y vamos a comenzar con lo más fácil, que son los STR en serie del mismo tamaño. Nada más que voy a buscar ahorita lo que les voy a compartir y les voy a decir también qué es lo que vamos a hacer. Ustedes van a hacer un ejercicio en el que van a generar una gráfica. Generalmente en algunos casos siempre se las pido, pero en esta ocasión se las voy a pedir para otro orden que no es el siempre se las pido. Esta vez va a cambiar un poquito la. Déjenme ver, vamos a buscar. No sé, ¿alguna pregunta que tengan por el momento? ¿Todo bien? Todo bien, profesora. Todo Ok, bien. muy bien. Entonces voy a compartir pantalla. ¿Desean que grabemos la sesión? Sí, profa. Perfecto, entonces vamos a comenzar la grabación. Recording in progress. Entonces, comparto pantalla. Me dicen cuando ya puedan ver la pantalla, por favor. Ya se ve. Ya se ve, profa. Ok. Bueno, entonces vamos a empezar con lo más sencillo. Aquí las modalidades pueden ser las siguientes. Una es que sean CSTR en serie del mismo tamaño o CSTR en paralelo. Aquí la cuestión de que sean CSTR en serie, hay dos opciones. Una es que sean del mismo tamaño o que puede ser una relación de tamaño entre ambos CSTRs, ¿sí? Y ahí no hay ningún problema de que pudiera llegar a ser uno el doble del otro, ¿no? Habría que determinar nada más en qué orden tendrían que ir para optimizar la conversión. En donde no funciona el arreglo, si no son del mismo tamaño, es en paralelo. Ahí la única opción de que trabajen los reactores es que sean CSTR paralelo y que sean del mismo tamaño. Si los voy a poner en paralelo, los CSTRs tienen que ser del mismo tamaño. En el caso del PFR, dice que solo funcionará si los reactores operan a diferente temperatura. ¿Sí? Ya vamos a ver por qué razón. Y en el caso del PFR en paralelo, opera a cualquier condición de temperatura y con cualquier número de reactores. ¿Esto es con qué finalidad? Bueno, una es, como menciona ahí, incrementar la conversión del arreglo, o si la conversión que se obtiene con un incremento perdón, en el número de reactores no es el buscar una conversión más alta, es la capacidad de la instalación. Es decir, lo que quiero es incrementar la cantidad de material o de materia prima que voy a procesar por unidad de tiempo. ¿Sí? Entonces, puede ser que yo tenga un producto que debe de tener por lo menos un 85% de conversión, pero como lo que no estoy buscando es mejorar la conversión final, entonces lo que voy a hacer es, bueno, procesar mayor cantidad de fluido en el arreglo para poder lograr eso. Ajá. Otra finalidad de los arreglos múltiples son tratar de representar situaciones reales, ¿sí? En el caso de los reactores de tanque agitado, la mayoría de las desviaciones se dan por zonas muertas o cortocircuitos. A ver si diera tiempo al final de ver un poquito de eso, donde vamos a suponer que tengo un reactor real que es muy grande y donde a lo mejor por la configuración o la geometría que tiene, hay regiones del reactor que están estancadas y a lo mejor el agitador está colocado de tal manera que me genera turbulencias en diferentes puntos. Entonces la cuestión es que yo necesito un modelo que pueda describir eso y entonces se utiliza generalmente el de modelos STR en serie. Es un modelo muy utilizado para representar ese comportamiento.
O puede ser que se comporte como un CCTR y PFR en serie, es decir, que haya una tubería que está conectada a la salida del reactor de tanque agitado, que es muy larga y donde los cambios de concentración pues se dan en el paso a través de ese espacio hasta llegar a otro equipo, y entonces ahí se comportaría como si tuviera un CCTR y un PFR en serie. Ajá. Entonces eso es la finalidad de representar estos sistemas, ¿sí? Ahora, en el caso de CCTR se puede hacer de dos formas. Aquí en la otra cuestión, que sería el CCTR en serie óptimo, es decir, que los reactores en sí son de diferente tamaño, pero se complementan el uno al otro, de tal manera que hay un mínimo, un volumen total mínimo, que hace óptimo el arreglo de esos dos CCTR en serie. Como decíamos, la otra condición es CCTR-PFR y determinar en qué orden es el que va, ¿no? Por eso dice mejor arreglo. Ahora, en el caso de los del mismo tamaño, decíamos que eran o para aumentar la conversión, o si la conversión es constante, tratar de incrementar la capacidad de la instalación. Entonces, por ejemplo, tengo este esquema de reactores, ¿no? Entonces debo conocer ya sea el caudal total, la relación de volúmenes entre las diferentes unidades y la conversión final, o determinar la conversión final en función de la relación de tamaño de los reactores. Y si ustedes se acuerdan, trabajamos con un número adimensional que le llamábamos el número de Dampf-Kohler, ¿se acuerdan? Por ahí lo mencionamos en algunos problemas. Este numerito que tiene que ver con la relación entre la constante, el tiempo de residencia y la concentración de acuerdo al orden. ¿Sí se acuerdan un poquito de esto? Sí. Sí, profe. El ejemplo dice, tengo un CCTR para una reacción de orden 2 que debe dar una conversión del 60%. Un solo CCTR me da una conversión del 60%. Ahora la pregunta es, ¿a cuándo asciende la conversión final si le pongo en serie con él un reactor del mismo tamaño? Si C0 es la misma, entonces pues podríamos poner ahí que C0 es igual a 1 para que no nos afectara, porque la ecuación de segundo orden nos dice lo siguiente. Aquí está el arreglo. Esto es lo que tengo, ¿no? El primer reactor solito da una conversión del 60%. La pregunta ahora es, ¿cuánto será la conversión total colocando un segundo reactor del mismo tamaño igual a él? Ujú. Entonces, ¿qué necesito conocer de ese reactor? Pues ya conozco la conversión, ya sé que la reacción es de segundo orden. ¿Me haría falta algo más? ¿Qué otra cosa me haría falta? ¿No necesito algún dato adicional? ¿Cómo puedo saber cuál es la conversión final? Nos faltaría la constante cinética también, ¿no? Ok, aquí dice que nos falta la constante cinética. ¿Qué más nos falta? Que tampoco nos dicen el tamaño del reactor. No nos dicen ni el tiempo de residencia, ni el volumen, ni el flujo. Solo nos dice que la reacción de orden 2 se llevó a cabo en un CCTR que nos da una conversión del 60%. Dijimos que este número es número adimensional, ¿verdad? Y que varía dependiendo del orden. Bueno, si yo pongo la expresión de las constantes, ahorita vamos a considerar que no hay variación de epsilon, ¿verdad? Nuestra reacción es de segundo orden. Entonces, la ecuación que yo tendría que utilizar sería esta donde dice n igual a 2. ¿Por qué? Porque el lado izquierdo es el Dampf-Kohler de orden 2. ¿Estamos de acuerdo? Y la parte de abajo, de la derecha, es la conversión de salida que está en la parte superior. Y la parte de abajo correspondería al término de reacción. ¿Sí? Si yo bajo aquí la K y pongo CA0 al cuadrado, pues esa parte se rea, ¿verdad? Pero la parte izquierda pues me queda como tau entre CA0, entonces por eso aparece solo como CA0 a la n-1. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la general es K tau CA0 a la n-1. Pero si estoy hablando de orden 0, por ejemplo, es K sobre CA0.
por tau. Si es de orden 1 es KT y si es de orden 2 es K tau C a 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, en ese caso no necesito ningún dato adicional, o sea, ya no necesito saber ni la constante, ni necesito saber nada sobre el tamaño del reactor. Lo único que sé es que si se trata de CCTR y la conversión de salida es del 60%, pues eso me permite calcular el número de Damkohler y con eso voy a hacer todo lo demás, ¿sí? Entonces me dicen, por favor, para punto 6, ¿cuánto les da ese Damkohler? ¿Cuánto les da punto 6 entre 1 menos punto 6 al cuadrado? 3.75. Ok, 2.75. ¿Alguien más? ¿Les da No, lo mismo a 3. todos? 73. Ok, No, ¿algo más? 3.75. A ver, otra vez, ¿cuánto? 3.75. Ok, gracias. A ver, ¿alguien más le da otro resultado? No, el mismo. Ok, entonces ese es el Damkohler del reactor, de uno solo. Entonces ya tenemos esa relación y nos dijeron que el arreglo, vamos a regresarnos al problema, que el reactor es del mismo tamaño, porque vamos a poner en serie con él un reactor idéntico, ¿sí? Entonces el reactor 2 lo que va a hacer es darle continuidad a la reacción partiendo de la mezcla que ya lleva un 60% de conversión, ¿vale? Entonces, para eso pues necesitamos colocar la segunda ecuación de tal manera que quede en términos de la primera, ¿sí? Entonces, estos son ecuaciones generales, a ustedes les van a servir para poder hacer cualquier cálculo. Ahí están las fórmulas, estas son para volumen variable también. Y bueno, entonces metemos, ahí está el Damkohler y ya me dijeron que les daba 3.75. Ahí está. Ahora, la segunda ecuación, si se fijan, está considerando el Damkohler del segundo reactor. Le dice K tau C a 0. Esa X2 corresponde a la conversión de salida del segundo reactor, pero le tengo que considerar aquí la conversión anterior, ¿sí? ¿Por qué? Porque se supone que el reactor 2 nada más va a dar el incremento de conversión que le corresponda a él partiendo de esa mezcla que ya lleva un 60% anterior. O sea, lo estamos haciendo todo en función de la mezcla original, de la que entra al arreglo, ¿sí? No son conversiones parciales por cada reactor, sino es la global. Ajá. Entonces, si yo sé que la ecuación para el reactor 2 es esto, x a 2 menos 0.6 entre 1 menos x a 2 al cuadrado, porque abajo siempre va la conversión que da la salida, la rapidez a la salida. Y si sé que el reactor 2 es del mismo tamaño del primero, entonces ya sé que el Damkohler del primero es igual al segundo y es igual a 3.75. ¿Estamos de acuerdo? O sea, lo que estoy haciendo es igualar esta ecuación con la ecuación de arriba. Y entonces eso me lleva a despejar el valor de x a 2. Entonces, por favor, con esta igualdad me dicen cuánto les da a ustedes x a 2. ¿Cuánto les dio a ustedes? 0.78. 0.78. ¿Alguien más?
¿Sí? El mismo valor a todos. Sí, también. Ok, entonces vamos a ver si entonces eso es 0.78 está, ¿verdad? Este sería el arreglo, así quedaría, ¿sí? Entonces, el segundo reactor sí dio un incremento en la conversión, pero si se fijan es muy pobre. O sea, a pesar de que el tamaño del reactor del primero al segundo es el mismo, el segundo reactor casi no hace nada, nada más es un incremento del 18%. Entonces, no es proporcional al tamaño del reactor. Por eso en ocasiones es preferible mantener una conversión de salida constante, pero tratar de procesar mayor cantidad de fluido para tratar de mejorar, ¿no? El desempeño del reactor, ¿no? Aunque es mucha energía disipada para simplemente dar un 18% de conversión adicional, entonces no tiene mucho sentido, o sea, no es muy favorable, ¿vale? Ese sería si estuvieran en serie. Ahora, la cuestión es qué pasa si están en paralelo. Si los ponemos en paralelo, la conversión no cambia, o sea, la conversión sigue siendo la misma. ¿Estamos de acuerdo? Porque si pongo a este aquí y lo pongo en paralelo, yo tengo que lograr que la conversión siga siendo o del 60 o del 78. No puedo manejar mezclas de composición, pues porque eso no es práctico, ¿sí? Entonces, si estuvieran en paralelo, o los dos tienen que dar 60% o los dos tienen que dar 78%. Y entonces ahí sí ya tendría yo que ver cuánto me da el tamaño del reactor para calcular ya sea el flujo o calcular el tamaño del mismo. ¿Sale? ¿Hasta aquí dudas, chicos? ¿Todo claro hasta aquí? Sí, profesora. Ok, ahora vamos a mantener la conversión del 60% constante. Entonces ahora la pregunta ya no es aumentar la conversión, sino incrementar la capacidad de la instalación. Y eso se va a hacer a través de la relación del caudal 2 romano entre el caudal 1. Es decir, el caudal total con los dos reactores entre el caudal que se maneja con un solo reactor. Entonces yo voy a llegar a un numerito que me va a decir, ¿sabes qué? Si tú metes un reactor del mismo tamaño en serie para que ambos te den una conversión final del 60%, entonces vas a tener que procesar mayor cantidad de fluido y eso te va a ayudar a que la instalación pues se aproveche mejor. Entonces, si esto me da de 2 o me da de 1.5 o me da de 3, pues hay un beneficio. Pero si esto es igual a 1, ¿qué significaría? ¿Qué pasa si la relación me da igual a 1? ¿Que es la misma? Que me da igual, ¿verdad? Entonces no hay mejoría. O sea, si hago eso, el arreglo sería pues, lo mismo, me daría lo mismo que estuviera este el otro reactor, ¿verdad? Entonces, eso no es conveniente porque entonces el otro reactor pues no va a hacer prácticamente nada, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer para poder determinar el aumento de la capacidad? Necesito estimar el dampoller que corresponde al 2 romano, es decir, al de los dos reactores. Ese dampoller es aditivo, es decir, el dampoller del reactor 1 con el del reactor 2 se suman, ¿sí? Y eso me va a dar un dampoller global, ¿sí? En donde no se suman es cuando están en paralelo, ¿sí? Cuando están en serie sí se suman. Entonces, dampoller del reactor 1 más dampoller del reactor 2 es igual a ese dampoller 2 romano, porque equivale al del arreglo completo, ¿sí? Entonces, yo tengo que comparar ese dampoller del 2 romano con el dampoller que me da el reactor solito, ¿sí? Entonces, bueno, ya sabemos que el reactor solito me dio un dampoller de 3.75, corresponde al reactor individual. Ahora quiero saber qué va a pasar con el otro reactor. A ver, déjenme ver. Denme un segundo. Saqué una venta. Ahí está. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo le hago para calcular el dampoller de los dos reactores? Porque ahora la conversión final es 0.6, ya no voy a esperar el incremento.
sino que ahora tengo que ver a cuánto asciende la conversión de salida del primero para conseguir que a la salida me dé 0.6. Y entonces lo único que sé es que como los reactores son del mismo tamaño, pues tau 1 y tau 2 son iguales. Por lo tanto, mientras no cambie la temperatura entre ellos, el Dampköhler del reactor 1 es igual al segundo. ¿Sí? Aquí está lo que les comentaba, el Dampköhler 2 romano es la suma del Dampköhler del reactor 1 más el 2. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ok, entonces aquí no aplica, cuando yo ya tengo el segundo reactor, ya no aplica considerar el de 375, al menos no para hacer la estimación. ¿Por qué? Porque ese, como dice ahí arriba, corresponde al reactor individual. Ese es cuando el reactor está solito, cuando el primero estaba solo. Pero ahora tiene al segundo, entonces eso me altera todo porque tengo que controlar mis variables para que la conversión de salida no pase del 60%. Puede ser porque mi composición final es eso, porque puede suceder alguna descomposición si estoy procesando mayor, obteniendo mayor conversión, no lo sé, pero mi objetivo es mantener un producto de composición constante. Entonces aquí lo que voy a hacer es que como son iguales, voy a plantear la ecuación del primero y la voy a igualar al del segundo. La ecuación del Dampköhler del primer reactor es esta parte de acá, x a 1 entre 1 menos x a 1 al cuadrado. Esa es la ecuación 1. Y eso lo voy a igualar a la ecuación 2. La ecuación 2 es 0.6 menos x a 1 entre 1 menos 0.6 al cuadrado. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Dudas hasta ahí? ¿Todo claro? ¿Qué son las dos ecuaciones que representan a los dos reactores? Sí, profesora. Ok, entonces igualando estas dos ecuaciones, me dicen cuánto les da a ustedes x a 1, por favor. ¿Cuánto les dio, chicos? ¿Cuánto les dio, chicos? A mí me dio de 0.41. Ok, ¿alguien más? A mí me dio igual de 0.41. Ujú. Ok, entonces 0.41 pues está entre las dos, ¿verdad? Y entonces ya se nota que la distribución de la conversión pues es más equitativa, ¿verdad? Porque ahora casi el mismo desempeño que hace el segundo reactor es casi similar al del primero, ¿no? No igual porque la única situación donde eso se da es cuando se trata de una reacción de orden 1. Cuando es eso, como los Dampköhler son totalmente lineales, o las ecuaciones son dos ecuaciones lineales, pues entonces nos da casi el mismo desempeño, ¿no? Pero en este caso, pues no, porque es de segundo orden. Ajá. Y entonces, pues ahí observamos el valor, ¿verdad? Si cruzamos la ecuación de la línea
1, intersectamos la ecuación 1 con la 2, pues nos da ese valor de x a 1, ¿verdad? Y entonces despejamos ahí eso, y ahora lo que vamos a hacer es recalcular los Damköhler. Como ya sé que x a 1 es 0.41, sustituyo en la primera ecuación y lo sustituyo en la segunda ecuación. Obviamente tienen que ser prácticamente iguales. Lo que quiero saber es cuánto da la suma de los dos. ¿Sí? Entonces, por favor, sustituyan 0.41 en ambas ecuaciones y me dicen cuánto les da cada uno y la suma, por favor. ¿Cuánto les dio cada uno, chicos? ¿Cuánto da el primero? 1.1778. Ok, ¿y el segundo les da igual? No, bueno, a mí me dio 1.18. Ok, es por la diferencia de decimales que consideran en uno y en otro. Ahora, ¿cuánto les da la suma? ¿Cuánto da la suma? 2.36. Ok, ¿todos de acuerdo? ¿Sí? ¿Todos bien? Más bien, a mí me dio 2.36 y algo. Sí, si ustedes a la hora de hacer la sustitución lo cerraron a dos decimales y la otra igual, pues entonces ahí vamos a tener un poquito de diferencia, pero es mínima, ¿vale? ¿Alguien tiene otro valor de Damköhler global? ¿Alguien le dio la suma 2.36 cerrados o 2.37? Ustedes sigan con el cálculo con lo que ustedes les dio, ¿sí? O sea, independientemente de lo que yo tengo, ustedes igual van a más verifiquen cuánto les dio a ustedes y con eso trabajen, ¿vale? Vale. Maestra, Entonces, que me perdí en cómo calcular x a 1. a x a 1 era igualando la ecuación del, del primer reactor, que es esta, o sea, sustituyendo x a 1, que es la conversión de salida del primero, le igualamos a la ecuación 2, que ahora va a cambiar porque ahora la conversión de salida del segundo es 0.6. Entonces ahora mi única incógnita aquí es x a 1. Ajá. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ujú. Dale. Entonces ahora la suma la voy a relacionar con el primero. Si se fijan, ese 2.36 o 2.37, lo que ustedes tengan como la suma, es el Damköhler 2 romano, o sea, cuando los dos reactores están juntos. Y lo voy a relacionar con el del reactor individual. Entonces voy a dividir ese resultado que tengo de los dos entre el del reactor individual, que era 375. Entonces me dicen, por favor, verifican cuánto les dio a ustedes esa relación.
¿Cuánto les dio a ustedes? Si se redondea, 0.63. Ok, si ustedes lo redondean, .63. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene otro valor? ¿No? ¿Todo igual? Ok. Entonces, ese valor menor de 1 es garantía de que a la hora de hacer la sustitución en los caudales me va a dar mayor de 1. ¿Sí? Siempre que esta relación de Damkohler me dé menor de 1, es garantía de que a la hora de encontrar la relación de caudales del arreglo 2 al 1 o del número de reactores que tenga, eso va a dar mayor de 1. Ahorita van a ver por qué. ¿Sí? Si yo pongo a la misma temperatura y concentración, esos Damkohler los relaciono, entonces puedo cancelar las constantes y puedo cancelar la concentración y me va a quedar como una relación de tiempos de residencia. Entonces, el tiempo de residencia del arreglo 2, pues es un volumen total 2 romano entre un caudal 2 romano. Y la parte de abajo, pues es el volumen de una sola unidad entre el caudal 1, ¿sí? Ahora, el volumen 2 romano es igual a 2 veces el volumen 1. ¿Por qué? Porque el volumen total del arreglo, pues es el volumen del primer reactor y del segundo, ¿sí? Lo que le voy a llamar yo 2 veces B. O sea, mi unidad es B. Por lo tanto, si son dos reactores iguales, pues es 2 veces B, ¿verdad? Entonces, sustituyo acá arriba 2 veces B y aquí donde diga B1 también voy a dejarlo como B y se va a ir esa parte, se va a ir el volumen y me va a quedar solamente una relación de caudales y algunos números, ¿sí? De tal manera que lo que yo quiero es la relación caudal 2 romano entre caudal 1 romano. Entonces, por favor, hagan esa sustitución. Donde dice B2 romano, le ponen 2 veces B, y donde diga B1, le ponen la B nada más, y me dicen de cuánto, al igualar eso a .63, me dicen cuánto les da Q02 romano entre Q01. A ver, intenten. ¿Sí quedó claro lo que van a hacer? Sí. No, profesor, la verdad yo me confundí. Ok. Sacamos el cociente entre el Damkohler 2 romano y el 1 romano, ¿verdad? Y nos dio .63. Ese .63 es igual a la relación que tengo al final, que es volumen 2 romano entre caudal 2 romano. Acuérdense que el tiempo de residencia es volumen entre flujo, ¿verdad? Entonces, en el arreglo 2, B2 romano entre Q02 romano, pues es lo equivalente a ese tiempo de residencia global. Y en el reactor individual es el volumen individual entre su caudal. Ahora, lo que voy a hacer es cambiar donde dice B2 romano, lo voy a poner como 2 veces B, y donde diga B1 lo voy a dejar solo como B. ¿Para qué? Para que esa B se vaya a la hora de hacer el despeje, ¿sí? Entonces, esa igualdad del lado derecho la van a, o ahora sí realmente ese cociente lo van a igualar a .63, se van a llevar ahí al volumen y al final me dicen cuánto les queda solamente Q02 romano entre Q01. O sea, nada más tienen que hacer un poquito de álgebra de tal manera que les quede caudal 2 entre caudal 1, ¿vale? Entonces hagan esa igualdad y me dicen cuánto les da la relación del caudal 2 entre el 1, por favor. Ok, profesora, gracias. Ok, de nada. Déjenme ver quién quiere entrar. Que no veo. Ahí está. ¿Sí quedó claro? ¿Ya lo empezaron a hacer? ¿Ya lo están haciendo? Sí. Muy bien.
¿Cuánto les dio la relación de caudales, chicos? Medio de 2. ¿Cuánto le dio? ¿De 2? Sí. Ok, ¿alguien más? No, a mí me dio de 3.17. 3.17. A ver, ¿alguien más? Igual a mí de 3.17. 3.17. Ok, ya van 2-1, ¿eh? Ya, ya tenemos más votos a favor del 3.17. ¿Alguien más? A mí igual me dio 3.17. Ok, vamos a ver. Entonces, sí, efectivamente es 3.17. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a la hora de que ustedes sustituyen, como decíamos, les queda el inverso de esa relación que ustedes buscaban, pero lo único que sí queda del volumen B, pues es el 2, ¿verdad? Y entonces a la hora de despejar Q02 entre el 1 les da 3.17. En este caso significa eso que la capacidad de la instalación aumentó a 3, es decir, voy a procesar 3 veces más fluidos, a 3 veces más materia prima para dar esa misma conversión. Eso es un beneficio porque quiere decir que mi flujo es mayor, pero el tamaño de las unidades sigue siendo el mismo. Entonces, lo único que tengo de beneficio pues es que proceso mayor cantidad de materia prima para obtener una conversión de la misma calidad. Ujú. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si los reactores están en paralelo? Vamos a ver de cuánto sería el aumento. Aquí el dam collar, me voy a regresar tantito ahí al dibujo. Ahora los dos reactores van a dar la conversión del 60%. Entonces ahora los dam collar no son aditivos. Entonces lo único que tendría que hacer es ver cuánto sería el caudal que le va a llegar a uno, cuánto sería el caudal que le va a llegar al otro, pero siempre y cuando los dos por separado me den la conversión del 60%. Y ya vimos que para que eso suceda, el dam collar de cada uno, ¿cuánto tiene que ser? 3.75. Ujú, exacto. Entonces, lo que va a pasar va a ser lo siguiente, que lo que va a suceder es que ese caudal total de los dos va a aumentar. ¿Por qué? Porque le va a llegar ahora el caudal del primero y el caudal del segundo, ¿sí? O sea, es decir, cada uno va a tener su propio caudal, que en total, ese caudal total va a ser la suma de ambos. Y como los reactores son del mismo tamaño, pues ese caudal corresponde a ¿qué? Pues al doble. ¿Estamos de acuerdo? Sí, o sea, si yo pongo un reactor en paralelo con el anterior, pues entonces el caudal individual se va a ver modificado de tal manera que el caudal total va a ser el doble del que le llegaba a un solo reactor. Y si pongo 3, ¿a cuánto asciende el caudal total? Si son 3 reactores en lugar de uno, el caudal aumenta ¿a cuánto? Al triple. Ujú, exacto, entonces va a depender del número de unidades que tenga, va a ser el incremento en la capacidad de la instalación. Entonces, en este caso, si el arreglo en serie me da un aumento de 3 y el arreglo paralelo de 2, ¿cuál es mejor? ¿Cuál me conviene más? En paralelo. A ver, dicen que paralelo, ¿alguien a favor de que sea en serie?
Si dicen que en serie, ¿por qué? A ver, ¿quién dice que en serie? Si me dicen que en serie, díganme por qué sí. A ver, chicos, ¿qué dijimos que era el aumento de capacidad? ¿Un beneficio o no era un beneficio? ¿Era un beneficio procesar mayor cantidad de materia prima para lograr la misma conversión? Sí, era beneficio. Entonces, si es un beneficio, entonces, ¿cuál me conviene más? ¿El del aumento de 3 o el de 2? El de 3, ¿no? Que sería en serie. Exacto, entonces el aumento de 3 es mucho mejor que el de 2, porque aquí nada más puedo procesar el doble de lo que tengo como stock, ¿verdad? En cambio, en este, pues puedo incrementarlo hasta 3 veces, ¿sí? Entonces, en algunos casos es hasta más drástico el incremento, ¿eh? A veces hasta se nota que aumenta hasta 4 o 5 veces a comparación de el arreglo en paralelo. Ahorita no se notó tanto, pero hay otros casos donde sí se nota un aumento más fuerte, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. ¿No? ¿Todo claro? Perfecto. Bueno, entonces vamos a ver este problema. En este caso también estamos hablando de reactores ideales, pero aquí no vamos a poder hacer uso del manejo del Damp-Kohler. ¿Por qué? Porque el Damp-Kohler o la ecuación como tal está pensada para la forma de la ecuación de rapidez K por C a la N, ¿sí? Entonces, el contexto de ese Damp-Kohler no es exactamente el mismo que en este caso. Aquí sí conozco la ecuación cinética, por lo tanto no necesito manejar el término de Damphol. Lo único que sí necesito saber pues es información sobre el tamaño del reactor o sobre la conversión y el caudal y demás, ¿no? Que ya conozco la ecuación cinética. Entonces la pregunta es, dice, bueno, vamos a tratar 10 litros por minuto y esa corriente lleva una concentración de 1 molar. Y la conversión del total del arreglo debe ser del 99%. Entonces, mi ecuación es esta. Entonces, dice sugerir una buena combinación. No nos dicen ahorita de momento nada, solamente empleando reactores de tanque agitado y de preferencia 2. ¿Sí? Hasta ahorita no hemos visto más que reactores STR del mismo tamaño. Todavía no nos hemos metido con los reactores óptimos, ¿sí? Entonces, si los dos reactores van a ser del mismo tamaño, la pregunta sería, pues, ¿de qué tamaño van a ser? ¿Verdad? Eso es lo que queremos averiguar. Entonces tendríamos que plantear la ecuación de diseño del primer reactor, la ecuación de diseño del segundo reactor, ¿verdad? Y considerando pues el grado de conversión. Ya sea que ustedes lo utilicen en términos de concentración o en términos de conversión, les tiene que dar el mismo resultado, ¿sí? Si ustedes lo hacen en términos de concentración, entonces tendrían lo siguiente, tau igual a CA0 menos CAS entre RAS. ¿Estamos de acuerdo? Esa sería la ecuación. Ahorita la vamos a ver. Pero bueno, ustedes ya saben que RAS pues va a ser esta ecuación que está aquí. Entonces, ¿qué es lo que necesitan hacer? Si los reactores son del mismo tamaño, de entrada, ¿cuál sería el fundamento de la solución? Sabiendo que los reactores son iguales. ¿Qué harían con las ecuaciones de diseño de cada uno?
A ver, chicos, ¿qué haríamos? Y la ecuación está en términos de los tiempos de residencia. Entonces, tau 1 es igual a CA0 menos CA1 entre RA evaluada en CA1. Y la segunda ecuación es tau 2 igual ahora a la concentración 1 menos la 2. ¿Por qué? Porque la 1 pues, es la de salida del primero. ¿Sí? CA1 menos CA2 entre RA2. Entonces, para poder encontrar el tiempo de residencia de los dos, ¿qué es lo primero que tendríamos que despejar de ahí? O sea, ¿qué hacemos con las ecuaciones de ambos reactores? Si son del mismo tamaño, se igualan las... Exacto, se igualan ambas ecuaciones, ¿sí? Entonces, aquí vamos a poner el esquemita, estos son los datos que tenemos. Podemos hacer las combinaciones que hasta ahorita sabemos, podemos hacer, es STR del mismo tamaño en serie o del mismo tamaño en paralelo. Y ya dijimos que en paralelo solo funciona que son del mismo tamaño, entonces no hay más. Y en ese STR por el momento solamente del mismo tamaño. Como son iguales, pues a igualar ecuaciones, ¿no? Entonces aquí está el arreglo y aquí están las dos ecuaciones. Aquí yo las puse en términos de conversión. Es exactamente igual si ustedes las ponen en términos de concentración, ¿sí? Si aquí en lugar de tau entre CA0, ustedes ponen solo tau y acá arriba ponen CA0 menos CA1, entonces donde dice R1 van a poner esta parte de acá arriba. Van a poner esta ecuación, pero como incógnita CA1. Donde aparezca CA va a ser CA1. Y en la ecuación 2, ahí van a poner CA1 menos CA2, ¿sí? Y entonces van a estar interconectadas. ¿Cuánto vale CA2? Es mi pregunta. Si la conversión es del 99%, entonces, ¿cuánto sería CA2? Considerando que la inicial es 1 molar. Sería 0.01. Ujú, ¿sí estamos de acuerdo? Entonces la CA2.01. Aquí la cuestión sería saber cuánto vale CA1 o XA1. ¿Sí? Cualquiera de las dos formas es la misma. Entonces yo aquí la puse en términos de conversión, como les decía. ¿Sí? Puse tau 1 entre C0 y puse tau 2 entre C0. Por eso me quedaron así. ¿Sí? Y donde dice XA2, ahí tendrían ustedes que poner .99. ¿Sí? Y aquí en RA2, pues recalcularla considerando que aquí tienen, voy a subirme, CA1 igual a .01. Entonces con esa calculan una rapidez que va a ser constante, porque ese valor pues, solamente es para las condiciones de salida del segundo, que son las que conocemos. La que no conocemos es RA1. ¿Sí? Entonces ustedes díganme cómo la manejamos en términos de XA o en términos de CA. ¿Qué se les hace a ustedes más fácil? Porque acuérdense que más adelante cuando ustedes resuelvan los problemas, pues ustedes van a decidir en términos de quién hacen la solución, porque eh, a veces se les facilita más manejar las concentraciones y en otros casos por las conversiones. Entonces, dependerá mucho de lo que ustedes consideren más fácil, pero el resultado es el mismo. Entonces, ¿cómo lo hacemos en términos de XA o de CA? Sea Vale. Entonces, si lo hacemos en CA, tau 1 es igual a CA0 menos CA1 entre R1. ¿Sí? Y R1 está en términos de la ecuación cinética que teníamos acá arriba, ¿verdad? CA1 entre .2 más CA1. ¿Sí? Esa sería la primera ecuación. Ahorita les voy a poner el pizarrón para que les sea más fácil. Y aquí tau 2 sería igual a CA1 menos CA2. Y CA2 ya la conozco, que es .01. Y RA2 pues también la puedo evaluar. ¿Sí? Entonces, primero que todo, ¿cuánto vale RA2 sustituyendo como CA2.01?
¿Cuánto da R a 2 con esta ecuación de aquí? 0.0476. 0.0476. ¿Alguien más? Sí, da lo mismo. Ok, esa sería la rapidez que es constante y que corresponde al segundo reactor, ¿vale? Y la primera, no, porque en la primera tendría yo que ponerlo en términos de CA. Voy a dejar de compartir tantito la presentación y me voy a pasar al pizarrón para que veamos cómo se verían las ecuaciones, ¿sí? Pues voy a ver si me hace caso el Zoom porque luego no quiero. A ver, vamos a ver el pizarrón. Ya va, denme un momentito nada más, se me carga. ¿Hasta aquí alguna pregunta antes de que pasemos al otro problema? ¿Todo va quedando claro? Sí, chicos, ¿no hay dudas? No. No, hasta ahorita no. Vale, muy bien, entonces, ahí va, ya va cargando el pizarrón. Sí, les digo, está un poco lento mi Zoom, entonces por eso no. Pero bueno, ustedes ya ahí, a la hora de ir planteando ecuaciones, ya pueden ir haciendo ese cálculo, porque lo único que hay que hacer es igualar ecuaciones, despejar CA1, y una vez que ya tengo CA1, puedo calcular el tiempo de residencia del primero y del segundo. Y conociendo el caudal, pues ya puedo despejar el volumen de cada reactor. Entonces, ahorita en lo que carga mi pizarrón, vayan ustedes intentando eso, ¿sí? Y me dicen si pueden cuánto les dio a ustedes CA1, primero que todo, ¿sí? Entonces, intenten igualar esas ecuaciones en términos de CA y me dicen cuánto les dio CA1, en lo que yo escribo aquí, ¿sale? Ya si les genera conflicto, me dicen y lo revisamos en términos de X. ¿Alguien ya la trató de calcular? Sí, ¿De me cuánto? dio 0.121 molar. 0.121 molar, ok. Esa es la de salida del primero. ¿Eso a cuánto Sí, equivale en conversión?
Estamos hablando como casi del 90%, poquito menos. 0.879. Ok, punto 879. Entonces, si ese es el caso, imagínense, el primer reactor es el que hace todo el trabajo sucio, digámoslo así, y el segundo reactor nada más da alrededor de un 19% de conversión más. Entonces, como que si los reactores son del mismo tamaño, eso va a generar un poquito de conflicto porque, pues sí, tendríamos que llegar a una conversión global constante y ver qué tanto se incrementaría la capacidad en caso de que fuera una conversión constante. Pues no, mi pizarro no quiere compartirse. Bueno, déjenme ver a ver si ahorita quiere hacer algo. Lo voy a volver a intentar, a lo mejor si lo intento de nuevo, lo hará. Ok, entonces la primer conversión dijimos que era alrededor del 87%, ¿verdad? A ver si ahora sí quiere. Bueno, entonces con esa concentración CA1, ¿de cuánto nos daría el tiempo de residencia de cada reactor? Porque ahora hay que calcular el tau 1 y el tau 2. ¿Me escuchan? Sí, profesora. Sí. Ok, sí se ve la pantalla, ¿verdad? Sí. Ok, entonces aquí es donde vamos a poner, ya saben que si pongo T, bueno, a tratarlo de poner con mayúscula, es tau. Tau 1 es igual a CA0 menos CA1 entre RA1. Y a su vez, eso es igual a CA1 menos CA2, pero CA2 ya sabemos que es 0.01.
y RA corresponde a RA2, que ya está en términos de concentración, ¿verdad? Entonces RA2 me dijeron que les daba, ¿cuánto? 0.046, ¿qué? 47, 47. ¿Cuánto les daba RA2? Sí, 0,476. Ok, entonces ese es RA2. Ahora, a la hora de igualar ecuaciones, entonces me quedaría lo siguiente, 1 menos CA1 entre la sustitución, ¿verdad? De la fórmula, que sería CA1 entre 0.2 más CA1. Esa sería la ecuación de rapidez. Y eso a su vez es igual a la CA1, que se supone que primero no la conocemos, menos 0.01 entre 0.0476. Y ahora sí, me dicen que CA1 les dio de 0. ¿Qué, perdón? 121. 121. Ok. Y eso decíamos que equivale a una conversión 1 de ¿cuánto? 0,879. Perfecto. Ahora, con eso voy a calcular tau 1. Tau 1 es igual a la sustitución 1 menos 0.121 entre la ecuación de rapidez que corresponde a esa expresión. Voy a tratar de mover aquí la ecuación, aquí me la copié, pero bueno, vamos a ver dónde anda este rectángulo para tratar de extenderlo, ¿no? Parece, bueno, ahí ustedes ya saben que la ecuación que está ahí arriba es todo lo que está en el corchete, eso corresponde a la rapidez de lo que es RA1, ¿no? Entonces, por favor, me dicen cuánto les da el tiempo 1 y cuánto les da el tiempo 2. El 1 me da 2,332. ¿Ok? Ahorita les digo en qué unidades están los tiempos. Y este les da el 2, ¿cuánto les da? 2,331. Ok, la diferencia es mínima, ¿verdad? Por las decimales nada más. 2.33. Aquí esto está en minutos, porque la ecuación cinética es mol por litro minuto, entonces estos son minutos. Ahora, ¿cuánto dijimos que valía el caudal? 10 litros por minuto. Ok, con esos 10 litros por minuto, ¿de cuánto nos da el volumen de cada uno? En este caso pues, son iguales. ¿De cuánto es el tamaño de cada reactor, muchachos? ¿23,32 litros? 23.32 litros, ¿no? Ahora,
Ese sería en el caso del arreglo de que los reactores son del mismo tamaño, en serie, ¿verdad? Aquí vamos a ponerle CSTR en serie del mismo tamaño. Ahí está. Ahora, un solo CSTR, ¿qué es capaz de hacer? Un solo CSTR me va a dar, vamos a ponerle aquí, individual, para la misma conversión del 99%. ¿De cuánto sería el tamaño del reactor? Pues entonces aquí tengo un solo tiempo, que es tau, igual a 1, que es la concentración 0, menos 0.01, que es la concentración de salida, entre mi RA2, que sigue siendo 0.0476, ¿y eso cuánto me da? Veinte punto ocho. 20.8 minutos, ¿verdad? Ahora entonces, ¿cuánto nos daría el volumen del reactor con el mismo caudal? $20.8 minutos por 10 litros por minuto, nos da 10 veces más, ¿verdad? A ver, ¿cuánto nos dio? 208 200. litros. Entonces, quiere decir que si el reactor individual hace todo ese proceso de conversión, pues nos va a llevar a un reactor más grande, ¿no? 208 litros a comparación de que si ponemos dos en serie, ¿sí? El primero pues va a dar un gradiente de conversión de alrededor del 80 y tantos %, pero los dos reactores van a ser del mismo tamaño, están bien distribuidos. Ahora, si esto hace un reactor individual, si yo voy a poner dos STRs en paralelo, obviamente del mismo tamaño, entonces los dos reactores van a hacer el mismo trabajo, ¿sí? Entonces la única ecuación que rige aquí, pues va a ser exactamente la misma, ¿sí? Quiere decir que yo tendría ahora que lograr la misma conversión. Entonces el tiempo de los dos STRs que están en paralelo va a ser de 20.8 minutos, pero el caudal total es de 10, o sea, U0 total es de 10 litros por minuto. Por lo tanto, a cada reactor le va a llegar un caudal individual ¿de cuánto? Para que funcione eso, los caudales obviamente son iguales en cada rama. Entonces, si el caudal total son 10 litros por minuto, el reactor ya sé que tiene un tiempo de residencia de 20.8. Entonces, ¿cuál es el caudal que le va a llegar a cada rama? A ver, chicos, ¿cuánto va a ser el caudal que le llega a cada rama? Sin miedo, no se preocupen, ahorita no tenemos al reactor aquí en físico, entonces no podemos pensar en que vamos a equivocarnos en algo. O sea, en papel todo sale y todo se equivoca uno y borra y no pasa nada, ¿sí? Muy fácil, ¿de cuánto es el caudal de cada rama? Si el total son 10, entonces cada rama le va a llegar ¿cuánto? 5.
5, ¿verdad? 5 litros por minuto. Entonces, como le llegan 5, el volumen de cada reactor sigue siendo el mismo, pero por el cálculo va a ser esos 20.8 minutos, pero ahora por 5 litros por minuto que le va a llegar a cada rama. Entonces, ¿de qué tamaño es cada reactor? ¿104? Exacto, ¿eh? Entonces tenemos 104 litros de reactor. Entonces, el orden en el que tendríamos que operar estos sistemas es del más adecuado al menos adecuado sería primero el CSTR en serie del mismo tamaño. Luego seguirían los dos CSTRs en paralelo y por último está el CSTR individual. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque van en orden progresivo de aumento de tamaño del reactor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí. Vale. El problema nos pedía eso, encontrar o sugerir el arreglo más adecuado. Entonces, hasta ahorita nosotros solo podemos, si consideramos dos reactores, entonces el más adecuado es el de en serie, ¿sí? Porque el de paralelo pues nos da un tamaño de reactor 5 veces más grande, ¿sí? O sea, distribuimos el flujo, sí, pero el trabajo que desempeña cada reactor pues es el mismo, por lo tanto se incrementa el tamaño de las unidades, ¿sí? Entonces, esto es haciéndolo en términos de SEA, ¿sale? Bueno, preguntas chicos, hasta aquí. ¿Cómo ven el tema? ¿Se pone interesante esto? ¿Sí? Ahí la llevamos. Sí, Sí. Perfecto. Entonces ya listos para el otro examen. no. No. No, no, ¿verdad? No. Ok. Bueno, voy a dejar de compartir el pizarrón y vamos a compartir pantalla. Ahí va. Ahí está. Muy bien. Entonces, vamos a analizar el resultado en términos de XA. En XA, pues les da lo mismo, porque aquí, por ejemplo, lo que yo hice, ya la ven, ¿verdad? ¿Ya ven mi pantalla? Sí, sí, sabe. Perfecto. Entonces, lo que yo hice fue invertir la ecuación. ¿Por qué? Porque el inverso de RA equivale a, si yo representara eso en un rectángulo, pues mi base sería x a 1 y mi altura sería el inverso de RA, ¿sí? Entonces, lo que hice fue sustituir en donde aparecía C a 1, lo puse en términos de conversión para que al final me quedara ese RA en términos exclusivamente de conversión. ¿Sí? Entonces, lo que hice fue esto, sustituir las ecuaciones, tau 1, x a 1 por inverso de RA, y lo igualé con la ecuación 2. Aquí yo ya sabía que el inverso de RA me da 21. Si ustedes sacan el inverso de su punto 0.476 que ustedes tenían, les da 21. ¿Sí? Entonces, es inverso de RA 2. Aquí puse punto 99 menos x a 1, que era mi incógnita, y efectivamente nos da x a 1 de punto 879, ¿sí? Y después lo que hacemos pues es calcular los volúmenes de los reactores, y sí, nos dan exactamente los mismos resultados, ¿sí? Aquí gráficamente lo que hice fue representar los dos tiempos, el tiempo de la ecuación del tiempo del reactor 1, el del 2, y aquí encontrar la intersección donde está el valor que le da solución al arreglo, ¿verdad? Y aquí está el arreglo en paralelo, que decíamos que como los dos reactores tienen que hacer el mismo trabajo, entonces lo que hacemos es distribuir el flujo en partes iguales y que ambos nos den la misma conversión. Y aquí está el tamaño del reactor.
¿no? 104 litros. ¿Vale? ¿Preguntas, chicos, hasta el momento? No. Ok, Profesora, fíjense. Ajá, sí, dígame. ¿esta presentación la va a subir a Classroom? Sí, sí, ahí la voy a poner junto con la clase. Ok, gracias. Sí, de nada. Ahora fíjense, Levenspiel ha relacionado estas ecuaciones que nosotros estamos haciendo. Ahorita, fíjense, ahorita lo que hicimos, lo hicimos para 2 reactores, pero este se puede extender a un número n de reactores. Y vamos a ver la siguiente clase que el problema se vuelve más complicado conforme el número de reactores va aumentando. Entonces dijo Levenspiel, bueno, vamos a graficar, vamos a ver si más abajo en la presentación se ve esa grafiquita, si no las voy a compartir aparte. Son 2 figuras donde dice, la primera gráfica representa el comportamiento de, vamos a tratar de hacerle zoom para que se vea un poquito más clara. Ahí está. Vamos a ver. Voy a poner más abajo. Ahí está. Y de todos modos, ahí sí ya se ve un poquito más claro, ¿no? Aquí la cuestión es que Levenspiel lo que hizo fue representar en la coordenada en X, o sea, en su X de él, en su gráfica que es semilogarítmica, es 1 menos XA. En el eje Y puso la relación del tiempo de n CCTRs con respecto a un solo PFR para poder hacer escalamiento. Y en las líneas que cruzan el gráfico, las continuas negras son el número de reactores y las punteadas son los valores del Damcoller. Entonces, la primera es para orden 1 y la segunda es para orden 2. ¿Esto para qué? Para que directamente, si yo tengo, por ejemplo, un reactor, ¿sí? Yo tengo un solo reactor y sé cuál es la conversión que me da. Entonces, con eso yo puedo saber, pues, cuál es el Damcoller de ese reactor. Luego, ahora ese lo voy a cambiar, por ejemplo, por 2 reactores, como lo hicimos hace rato. Y entonces resulta que ahora voy a poder intersectar con esa conversión a la que yo quiero llegar en esos 2 reactores, la voy a intersectar con la línea de n igual a 2. Y entonces la punteada que interpolada se pueda leer ahí en ese intervalo, me va a permitir calcular el Damcoller de los 2 reactores. Ya no va a ser el de uno solo, va a ser el global. Y entonces con eso gráficamente yo puedo hacer lo que hicimos en el problema anterior, en el primero. El Damcoller de 2 entre el Damcoller de 1, hacemos el despeje y con eso yo puedo sacar la relación de caudales sin necesidad de hacer las ecuaciones de los reactores. ¿Por qué? Porque ahorita, pues sí, para 2, pues está sencillo, pero conforme aumenta el número de reactores, pues aumenta el número de ecuaciones a resolver, ¿sí? Si son 4 reactores, pues entonces son 4 ecuaciones que tengo que igualar entre sí para encontrar la solución que hace que las 4 me den el mismo valor del Damcoller. O sea, ellas entre sí van a tener el mismo valor del Damcoller. Después yo voy a poder calcular el Damcoller del global, pero para eso primero tengo que calcular el individual, ¿sí? Y eso implica que yo tengo que encontrar la solución de las 4 ecuaciones, ¿sí? Entonces, gráficamente, pues es más sencillo, ¿verdad? Porque con eso, pues yo voy a poder hacerlo. ¿Dónde no son válidas? Pues lógicamente los órdenes fraccionarios o en ecuaciones cinéticas que no tienen la forma pues, que nosotros conocemos de K por C a la N. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pues básicamente nada más para cerrar esta parte, porque después vamos a ver el óptimo. En el problema 1, en este que teníamos acá, ¿se acuerdan que dijimos que estas eran las 2 ecuaciones a igualar, ¿no? Entonces, si tengo un solo reactor y mi conversión debe ser de 60%, me voy a regresar aquí a la gráfica. Fíjense, más o menos, haciendo un poquito de interpolación. El punto 6 está en la línea, contadas así desde donde está el punto 1, sería la siguiente punto 2, punto 3, punto 4, punto 5 y punto 6. Pero eso sería 1 menos X. O sea que si X es punto 6, ¿cuál es la línea que corresponde? ¿Cuánto es 1 menos punto 6? Punto 4. Punto 4. Entonces la línea de punto 4 sería, después de punto 1,
punto 2, punto 3 y punto 4. Es ahí la línea que cae entre 2 y 1 en downcolor, ¿no? Ah, pero estábamos en la de orden 2, ¿verdad? Estábamos en la de la derecha. Entonces vámonos a la de este lado. Y entonces punto 2, 3, 4, estamos entre 2 y 5. ¿Estamos de acuerdo? Aproximadamente estamos ahí entre 2 y 5. Si nos vamos a la línea de n igual a 1, o sea, la primeritita, si ustedes suben verticalmente ahí donde está n igual a 1, la línea punteada que atraviesa por ahí, aproximadamente como de cuánto es. ¿Cuánto interpolan ustedes más o menos? ¿Qué valor le darían ustedes ahí interpolando gráficamente? Como 4. Ok, vamos a suponer que es 4. Ahora, ustedes verticalmente igual sobre ese mismo valor de punto 4 bajan hacia la línea de n igual a 2. Y entonces ahora esa línea está la punteada más cerca del 2. ¿Cuánto les daría a ustedes por interpolación esa línea punteada? Ahora, ¿dónde está n igual a 2? ¿Cuánto más o menos interpolan ahí? ¿Dónde está n igual a 2 y punto 4? Está un poquito arriba de 2. Como 2.5. Ok, entonces con ese 4 y ese 2.5 relaciónenlo. O sea, 2.5 entre 4, ¿cuánto les da? 0.625. Exacto. Si se fijan, es casi el mismo resultado que nos daba en el otro caso, que era 0.63. Entonces, ustedes si vuelven a hacer el cálculo, 2 entre 0.625, ¿cuánto les daría la relación de caudales? $3.2. Ujú, que sigue siendo 3, porque generalmente la fracción decimal menor de 0.5, pues permanece en el entero anterior, y de 0.5 hacia arriba se aproxima al entero superior, ¿sí? Entonces, pues sigue siendo el mismo incremento. Si se fijan, fue una forma más rápida de llegar a la solución. Ahorita, pues para n igual a 2, pues está bien. Pero conforme aumenta el número de reactores, pues se vuelve más práctico esto, porque pues eso me lleva a poder determinarlo sin necesidad de plantear el número de n ecuaciones de los reactores, ¿vale? ¿Dudas, chicos, por el momento? No. ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿No? No, profesor. Ok, entonces dejo de compartir. Y bueno, aquí lo que voy a Recording hacer es stopped. que les voy a poner también, aparte de la clase, les voy a poner la solución del examen, y para que analicemos la deducción de la primera ecuación, que les digo que pues en algunos casos les daba una diferencia muy pequeña. Estamos hablando de una constante K1 de 0.054 contra una de 0.094, me parece. Entonces sí, pues había un poquito de diferencia, pero hay que analizar la deducción. Independientemente de eso, el procedimiento estaba bien, la mayoría lo tuvo bien. El problema fue en el segundo, ¿sí? Entonces ahí lo que vamos a hacer es poner la solución del segundo problema para poder verificar, ¿verdad? Cuánto era lo que teníamos que haber obtenido de temperatura. Lo importante no era tanto el nivel de temperatura. ¿Por qué? Porque la temperatura les daba, o tenía que haberles dado cercana a 240 Kelvin, sin la temperatura baja.
pero el problema no era eso, el problema era el manejo de las ecuaciones, o sea, el nivel de temperatura, pues eso no era lo importante. Lo importante era poder encontrar la relación entre las variables, ¿sí? Ya pues encontrando el nivel de temperatura más adecuado para una reacción específica, donde sí realmente conocemos las especies y demás, pues entonces ahí sí nos preocupamos con las condiciones de temperatura, ¿no? Que hubo de todo, ¿no? O sea, quien dijo vámonos al sol y allá lo hacemos y a ver qué sale, ¿verdad? Temperaturas altísimas o temperaturas criogénicas, ¿no? Entonces, pues en los extremos nos encontramos, ¿no? Aquí lo importante, pues como les digo, es encontrar por lo menos el valor matemáticamente más adecuado de acuerdo con las variables que teníamos, sobre todo el manejo. Aquí lo importante era el manejo de el modelo, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Dudas? ¿No? Por el momento. No. Ok, entonces publico la presentación y les publico la clase y el jueves seguimos con este tema, ¿vale? Vamos a ver hasta dónde alcancemos a llegar. Si quieren el mismo jueves nos ponemos de acuerdo para ver la fecha exacta del examen, probablemente pues sea ya solo un examen y pues ya nos pondremos de acuerdo qué día lo hacemos, ¿sí? Pero ahorita de momento pues vamos avanzando lo más que podamos, ¿vale? Todo bien, entonces, por el momento, entonces nos vemos el jueves, ¿vale? Ok, profesora, Sí, nos vemos. profesora. Sí, está bien, Gracias, chicos. gracias. Ándale, que estén muy bien. Hasta Gracias a luego. ustedes. Hasta luego.